Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy quería yo hacer algo distinto y recordé este pequeño libro del cual os voy a leer un poquito. Se llama Despierta del sueño, escrito por Gloria Walnick y Kenneth Walnick, el matrimonio. Supongo que muchos de vosotros lo habéis leído. Si no, pues os lo recomiendo porque es muy ameno y una manera muy sencilla de explicar el curso, ¿no? Entonces, por eso lo recordé y voy a leer un poquito. He subrayado unas cuantas, bueno, bastantes, pero bueno, un pequeño resumen que así por encima le he ido subrayando y que puede dar una idea bastante clara del curso, del libro y también del curso en sí, ¿no? Pero de una manera como para niños, que en realidad somos niños que apenas estamos empezando a ser conscientes, ¿no? Bueno, pues en la introducción nos dice, casi todas las religiones del mundo contienen una historia o un mito que procura describir el origen del mundo y nuestro propósito de estar aquí. Un curso de milagros también tiene una estructura mítica, la cual se propone hacer comprensible aquello que jamás puede entenderse verdaderamente. Un curso de milagros está basado en la experiencia, o sea, este libro, este pequeño resumen de un curso, ¿no? Está basado en la experiencia de Gloria, discutida en las notas de los autores, la cual desarrolla la estructura mítica del curso. El mito representa la experiencia de los estados de la pre-separación y de la post-separación, los acontecimientos psicológicos que condujeron a la fabricación del mundo y la aceptación final del mensaje del Espíritu Santo, el cual despierta a la filiación de sus sueños de separación y la retorna al hogar. Bueno, pues comenzamos el capítulo 1. En la sección 1 titula El cielo, ¿no? Es antes de la separación y describe un poco cómo es el estado de estar en el cielo, ¿no? Ven con nosotros en un viaje de descubrimiento del recuerdo de quién somos. Dios, nuestra fuente, es el todo y comparte esta totalidad con nosotros. Es un compartir sin límites y sin que se detenga lo que en verdad es. Por lo tanto, como parte de nuestra fuente, nosotros compartimos todas sus cualidades, incluso el ser un co-creador. La creación, al igual que el espíritu, es abstracta, informe e inmutable. Su naturaleza es la unidad, cuyo conocimiento significa que no existe un lugar donde termine el creador y comience lo creado. No hay límite, ni diferenciación, ni separación. Sin embargo, incluido en este conocimiento está el hecho de que nosotros no somos la fuente de la creación, aunque permanecemos uno con ella. ¿Puede tener comienzo la mente de Dios? ¿Puede tener final la mente de Dios? ¿Puede un pensamiento que es parte de esa mente ser distinto de esta? Seguramente que no, puesto que no existe sujeto ni objeto en el estado de cielo, ni existe observador ni observado. No existe la percepción. Sencillamente existe el conocimiento total de quienes somos. Una gloria de tan unificado resplandor que los conceptos de adentro y de fuera no tienen significado alguno.
Somos una idea en la mente de Dios, y esta idea, sin limitación alguna, se compone de un número infinito de pensamientos. Todos estos pensamientos son los hijos de Dios. Y la idea unificada de todos ellos, el Cristo, es el Hijo. Por lo tanto, todos los pensamientos de Dios son creación. Y puesto que la mente se extiende, los pensamientos ilimitados que la mente de Dios extiende son el Cristo. Mas estos pensamientos son abstractos y no tienen contraparte para las formas específicas del mundo. No estamos hablando de los cuerpos, estamos hablando de los pensamientos sin forma, abstractos. Como pensamiento en la mente de Dios, emulamos el proceso de la creación y nuestras extensiones son nuestras creaciones. Nos vamos a la sección 2, el descenso al infierno, cuando entra la idea. Repentinamente surgió de la nada un aparente pensamiento en la mente de uno de los hijos de Dios. ¿Puede haber un opuesto a aquello a lo que es? Un componente hijo, una parte del todo, quería tener la experiencia de ser el todo, la fuente de todo ser, y quería negar y reemplazar a nuestra fuente. Inherentemente a este pensamiento era el limitar lo ilimitado, darle forma a lo informe, concentralizar la abstracción y fabricar lo específico. En resumen, un rechazo a nuestro Creador, fuente, y a la creación establecida por Él. Un pensamiento inconcebible en la realidad, mas concebido de algún modo. Esta locura, esta diminuta idea loca, se difundió como un rayo láser a través de toda la filiación, como un virus infeccioso. En ese momento una disonante cacofonía de sonido pareció emerger. Una voz que decía: he roto todo porque he establecido mi autocreación. Me he convertido en mi propio creador, mi propia fuente. Era como un gran experimento en una realidad alterna. Mas sabíamos que no podía hacerse en ese perfecto estado de amor y santidad. Por consiguiente, tuvimos que abandonar el reino. Únicamente al separarnos de nuestra fuente y al negarla, oponiéndonos a la esencia del amor, podíamos creer que esto podía lograrse. El resultado de este experimento lo hacía aparecer como si hubiese un fallo inherente en la creación y en la divinidad que hacía a Dios impotente e imperfecto, y por lo tanto desvirtuaba la creación. Yo, el que cuenta, la que está contando su experiencia, yo, como uno de los componentes de la filiación, experimenté estos pensamientos, que parecían ser como una espiral descendiente. Fue una experiencia de absoluto terror e intenso miedo, emociones de pérdida y de pesar. La certeza había desaparecido, el conocimiento se había desvanecido y yo no lo entendía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué era yo? Pensaba para mis adentros que esta experiencia de vacío, no ser,
no espíritu, era lo otro, era lo opuesto de nuestro hogar y del amor. La unidad había desaparecido para mí. Allí donde todo había sido uno, comenzaron a aparecer formas opacas y ahora percibía separados muchos hijos componentes de Dios. En la sección 3 surgen tres grupos. Tres grupos de pensamiento, forma, opacas aparecían estar surgiendo. Un grupo de luz, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, un grupo sombrío que contenía el pensamiento original de separación con el cual se identificaban y finalmente un grupo intermedio que de algún modo estaba atrapado entre los dos. Yo me encontraba en el grupo intermedio. Me había infectado con la ignorancia y al perder el conocimiento total creía que era posible que se lograse este pensamiento de separación. El golpe de cruzar fuera del cielo hacia el vacío producía esta intensidad de angustia, de miedo y de olvido. ¿Quién es responsable de estos pensamientos de locura?, grité. ¿Cómo es que terminé aquí? Escuché una fuerte risa burlona. Ahora nosotros somos Dios, autocreadores y autocreados. Nuestro experimento ha tenido éxito. Hemos destruido a Dios. Quedé sumergida en un terror absoluto y les grité: todos ustedes están locos. Es imposible que neguemos a nuestra fuente. Pero ellos me respondieron: por supuesto que podemos. Nuestra fuente no nos detiene. Fíjate, nuestro experimento ha tenido éxito. Me sentía confundida y perpleja, profundamente desesperada y afligida. Busqué ayuda a mi alrededor y percibí una gran luz que emanaba de las que parecían ser otros pensamientos forma. Me dirigí hacia este grupo de luz y les supliqué por ayuda y comprensión. Estos extraordinarios seres, quienes, aunque conscientes de aquella tonta idea loca, no se habían contaminado con ella porque jamás habían perdido la memoria de su amorosa fuente. Una dulce voz me habló desde estos resplandecientes pensamientos forma. No temas. Recuerda de dónde procedes y quién eres. Estas tontas ideas de rebelión y de limitación que quebraron tu paz y tu alegría no pueden tocarte si conservas la pura conciencia de nuestra fuente. Lo que estás experimentando es solo un delirio de la mente y en realidad no puede tener efecto real alguno. Pero a mí me enfermaba la idea de que al haber considerado la posibilidad de algo distinto al cielo, aunque solo hubiese sido por un segundo, había permitido que ese pensamiento contaminase una parte de mí. La amorosa luz me explicaba: esa es la razón de tu angustia y tu confusión. Ese pensamiento y sus efectos te parecen muy reales, pero tu verdadero estado de ser, espíritu, amado con Dios, es tu única realidad. Una parte de tu mente cree que está experimentando una no realidad, una dualidad, en contraste con la unidad del cielo. ¿Pero cómo puede ser esto?, exclamé. En verdad no lo sé, me respondieron.
Concentra tu mente ahora en el recuerdo de la verdad. Aférrate solo al pensamiento de nuestra fuente. Pero impacientemente les dije, tenemos que hacer algo. Simplemente no podemos permitir que esto continúe. Tenemos que detener y erradicar este pensamiento de separación y todas sus consecuencias. Con la calma del cielo, los seres de luz me dijeron, no te opongas, no los hagas responsables, ni creas lo que estás oyendo. Sabes que el amor, nuestro verdadero estado, jamás se opone. El amor simplemente es y no puede tener opuestos. Lo que aparece como opuestos es irreal, por lo tanto es locura. No creas en lo que no existe. Frenéticamente miré a mi alrededor y vi que había otros iguales a mí, que se sentían aterrados y perdidos. Por favor, únanse a nosotros. Detengamos todos juntos a los sombríos. La amorosa y autoritaria voz de ellos respondió, considera esto. Al oponerte a estos pensamientos, te estás separando de la filiación y entonces harás la separación real en tu mente. Sopesé estos pensamientos y traté de lograr claridad interior mientras el caos me rodeaba y me sumergía. Era consciente de que otros se iban a pique conmigo en este espiral de miedo y de culpa, y en este vacío de oscuridad llamaba frenéticamente a aquellos que se hallaban tan perplejos como yo. Debemos actuar por nuestra cuenta. Juntos nos opondremos a los componentes sombríos, evitaremos sus malvados designios en contra del reino y de nuestro Creador. Podemos derrotar a los sombríos a nuestro modo. Y así todo estaba listo para la guerra. Aún no tenía conciencia de que al volverme mi espalda al mensaje de los seres de luz, yo misma había caído en la trampa, que era una negación del verdadero Dios y un descenso mayor aún hacia el infierno. En la sección siguiente, el 4, la fabricación del mundo y la fabricación de los primeros salvadores de Dios, los tenientes primeros. Como he dicho, 3 grupos distintos habían surgido. Los seres de luz, quienes no se unieron con nosotros para oponerse, los seres sombríos, quienes se deleitaban en el poder que le habían arrebatado a su fuente, y el grupo intermedio, quienes se encargaron de defender a Dios y a derrotar a los sombríos. Ahora me daba cuenta de que había desarrollado una mente dividida y diferente. Como miembro del grupo intermedio, me encontraba en un paradójico dilema. Reconocía la verdad del estado mental del grupo de luz, mientras permanecía presa del pánico debido a los designios del grupo sombrío. Había caído en un abismo infernal, fabricado por mí misma. Ahora en retrospectiva me doy cuenta de que Dios no necesita defensa ninguna, ni la necesita su reino. La verdad es. Y lo que aparece como lo que no es simplemente un delirio de la mente. A medida que el grupo sombrío continuaba deleitándose en su triunfo, mi mente, impulsada por el miedo, se enfurecía con ellos en airada protesta y oposición, mas ellos continuaban con su risa burlona y desafiante.
Todavía no entiendes el poder que tenemos, decían. Haremos finito el infinito, limitado lo ilimitado y concreto y específico lo abstracto. Luego comenzaron a proyectar hacia el exterior desde sus mentes el pensamiento de su gran experimento. Y rápidamente yo les ordené a las fuerzas de aquellos que nos seguían que lanzaran un pensamiento de luz para contrarrestar ese pensamiento de oscuridad. Al hacerlo, contemplé la formación del cosmos como una gran explosión. Quedé en modo de asombro. La luz que lanzamos en contra de la oscuridad, tal como dos titanes al chocar, se habían incorporado a la oscuridad en forma de luces, llamadas ahora estrellas y planetas. Vi cómo mi santo propósito, que era defender a Dios, constituía la negación misma de Él, a la que yo estaba tratando de honrar y de sustentar. Comprendí que ciertamente esta era la negación del conocimiento y había caído en la trampa hipnótica de la ignorancia. Ahora que mi mente contemplaba el comienzo del cosmos, traté con premura de detener la oposición del grupo intermedio a las autofabricadas fuerzas de poder, determinadas a atacar a Dios y a fabricar un mundo que fuese lo opuesto al cielo. Alcé mis brazos y grité: «¡Escuchad! Los extraordinarios seres de luz tenían razón. Al oponernos a los propósitos de los sombríos, hemos hecho real el error de sus pensamientos a creer en el mismo. No podemos oponernos a ellos, porque nuestra verdadera naturaleza es el amor. Y el amor ni condena ni se opone. Además, puesto que ellos son parte de la filiación, solo estaríamos atacándonos a nosotros mismos al atacarlos a ellos. Debemos abandonar este campo de batalla inmediatamente. Por favor, síganme. Esta vez no les llevaré por mal camino». Pero ya era demasiado tarde. Muchos miembros del grupo intermedio ya se habían enredado en el mundo de poder de la oposición y me dijeron como respuesta: «Déjanos en paz. Utilizaremos todos los poderes que Dios nos ha dado para derrotar las fuerzas del mal». Pero yo seguía suplicándoles: «¿No ven lo que está ocurriendo? Por favor, escúchenme, pues yo caí, pero he reconocido mi error». Así se fabricó un mundo de opuestos, de la oposición y el choque del grupo intermedio con el grupo sombrío. Un mundo material, de densidad, conflicto y odio. Fue en verdad un choque de nada con nada, un pensamiento de separación proyectado, el cual se oponía a otro pensamiento de separación proyectado. Esto es lo que produjo al mundo. En el estado de sabiduría que había alcanzado, pude entender los efectos inevitables de lo que había tenido lugar a lo largo de la total extensión de la dimensión que llamamos tiempo. Con una voz que resonaba como con el profético pesar de los siglos, afirmé tristemente: «A ustedes, mis compañeros,
Quienes han elegido caprichosamente negar su fuente y utilizar de manera equivocada el poder que Él compartió con ustedes, el vagar en pesadillas ilusorias será su destino, sin que jamás tengan conocimiento y jamás sepan distinguir entre la verdad y la falsedad. Siempre parecerá que el odio radica en el exterior, cuando en verdad radica dentro de sus mentes. De esa manera morarán en un espectro de odio caótico, aturdidos en un abismo de perdición que no tiene fin, hasta tanto puedan cambiar sus pensamientos. Y a ustedes, mis compañeros, que han elegido rechazar el consejo de los seres de luz y proseguir con su locura, ustedes experimentarán conflicto, angustia, pesar y pérdida que jamás terminarán. Solo cuando puedan aceptar que estaban equivocados y vean que la oscuridad y la separación radican en su interior, desaparecerá su arrogancia. Cuando al fin puedan desprenderse de su autoproclamado papel de santurronería como los tenientes primeros de Dios, se liberarán de su vagar sin propósito en esta no realidad que ustedes llaman mundo. Bueno, este es mi pequeño resumen de este libro tan bonito que, como he dicho, se llama Despierta del sueño. Es mucho más, ya lo veis, apenas he hecho un pequeño resumen, pero me parecía que era una forma muy bonita de hablar de lo que estamos hablando continuamente, ¿no? De cómo querer explicar lo que es inexplicable, ¿no? Lo que solo es ideas en la mente y que produce toda esta experiencia del error de esa idea, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este pequeño cuento que hoy he querido compartir con vosotros. Un abrazo enorme y que tengáis un feliz fin de semana y descanséis. Hasta pronto.